Bendiciones a todos ustedes, estimados amigos. Permítanme leer en este momento un texto que se encuentra en Mateo, capítulo 24, y voy a leer los versículos del 3 al 14. Dice así la palabra de Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En este capítulo en donde el Señor habla con sus discípulos en el monte de los olivos, y en donde el Señor Jesús se explaya en relación a los eventos finales que van a suceder antes de su venida, en respuesta a la pregunta que los discípulos le habían dicho de: Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor Jesús fue muy claro con ellos y les dijo lo que va a suceder en los tiempos finales. Y aunque pareciera ser que el Señor les habla a sus discípulos presentes como si ellos fueran a experimentar estas cosas, lo cierto es de que las palabras del Señor se proyectan al tiempo del fin del sistema humano. Es decir, mi estimado amigo y amiga, se proyectan hacia nuestros días. Y es interesante que el Señor Jesús empieza diciéndoles una palabra que va a ser prácticamente el eje de su enseñanza. El Señor Jesús les dice: mirad. Esta palabra es muy importante porque esta palabra nos dice que los discípulos tienen que estar atentos y alertas a las cosas que el Señor Jesús puntualmente les está señalando. Y aunque en este texto el Señor les menciona la palabra mirad por 2 veces, nosotros, los oyentes, tenemos que tomar atención a esta palabra, porque también lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, también nos lo quiere decir a nosotros, las personas que vivimos en este siglo XXI. Y el primer mirad tiene relación con que los discípulos estén alertas a no dejarse engañar por nadie, y sobre todo por aquellos que dicen ser y se hacen llamar como Cristo. Es decir, el Señor Jesús les dice que si aparecen personajes diciendo: yo soy el Cristo, estas personas son solamente engañadores, embaucadores, y que van a tratar de convencer a muchas personas de este engaño.
En este sentido, el llamado del Señor Jesús es, más que todo, a los creyentes, a que se cuiden espiritualmente, a que cuiden su fe en Él y cuiden las enseñanzas que el Señor Jesús les impartió por medio de su palabra. Les hace un llamado a los creyentes a que cuiden sus corazones, de no dejarse embaucar por estas astutas personas que lo único que quieren es hacerlos tropezar. Personajes que tienen su representante máximo en la persona del hijo de perdición, es decir, en el anticristo. El llamado pues del Señor Jesús es a no dejarse convencer por la falsedad de estas personas y a no perder de vista a la persona del Señor Jesús, a su mensaje y a su obra redentora. El segundo mirat que menciona el Señor Jesús tiene una relación muy diferente, ya no esta vez con los discípulos, sino esta vez con eventos que van a suceder a nivel global. Es decir, la aparición de hechos catastróficos que, más que ser hechos secuenciales, se van a presentar como hechos que van a aparecer todos a la vez. En este caso, las guerras, los rumores de guerras, los enfrentamientos entre naciones, las pestes a nivel macro, es decir, pandemias, hambres a nivel continental, como consecuencia de los primeros males, y aún los terremotos en grados muy elevados. Y todas estas cosas van a ser consecuencias inmediatas. Todos estos eventos, y probablemente muchos más, van a traer mucho dolor en toda la población mundial, como dice el Señor Jesús en el versículo 8, que todo esto será principio de dolores. En todos estos acontecimientos, el Señor hace un llamado a los discípulos, o a los seguidores de los discípulos, diciéndoles: no os turbéis, no se aterroricen, no se alarmen, porque es necesario que todo esto acontezca. Y aquí yo quería señalar esta última idea que dijo el Señor Jesús, que es necesario que todo esto acontezca. La palabra necesario que menciona el Señor Jesús significa que es preciso, que debe ser así, que es la voluntad permitida de Dios que todas estas cosas ocurran. Y si bien es cierto, las cosas que está mencionando el Señor Jesús son hechos bastante destructivos, es la voluntad de Dios que así sucedan. Y Dios permitirá tres cosas que podemos deducir de la lectura de este pasaje. En primer lugar, Dios va a permitir que la humanidad se vuelva maligna. Es decir, la humanidad va a caer en un grado tal de oscuridad espiritual y moral que esa humanidad va a destruirse a sí misma por los eventos que el Señor ha mencionado. En segundo lugar, Dios va a permitir que la persecución de sus escogidos también ocurra, porque esta tribulación será, más que todo para los creyentes, una especie de tamiz,
una especie de colador que va a dar a conocer más bien quiénes son los aprobados ante Dios y quiénes van a ser los desaprobados ante Dios. Los escogidos de Dios van a ser los perseguidos, los aborrecidos de la humanidad. Y mientras que la humanidad vuelve su odio contra los discípulos del Señor, esta va a ser una ocasión en que los verdaderos creyentes van a mostrar ahí el calibre de su fe en Cristo. Mientras que los que no han sido escogidos y van a tropezar y serán engañados por los falsos profetas, son los que se quedarán ahí en el colador y no llegarán a pasar por no haber sido aprobados ante Dios. Estas personas son los que desvanecerán el amor a Dios de sus corazones. Es interesante ver que los desaprobados serán los muchos, a diferencia de los escogidos, que van a ser unos pocos. Y en tercer lugar, el Señor, Dios Todopoderoso, permitirá finalmente un tercer evento. Y eso lo vemos en el versículo 14, cuando dice el Señor Jesús: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, finalmente el evangelio de Jesucristo será predicado en todo el orbe, en todos los lugares y por todos los medios a nivel global. Y el evangelio va a llegar a los 4 extremos de la tierra. Y esta será la última ocasión que tenga la humanidad de oír el mensaje del evangelio. Después de esto no habrá otra ocasión de salvación para la humanidad, porque esta predicación a nivel mundial va a ser en todo el mundo, y muchas personas ahí van a tener que tomar la decisión de seguir a Jesucristo o de negarlo a Él. Esto es lo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos muy claramente, y nos lo dice también a nosotros de forma muy clara. Así que, mi estimado hermano en Cristo y hermana en Cristo, yo quiero decirte a ti especialmente, amado hermano y hermana, de que el Señor quiere que tú te mantengas firme en estos momentos cruciales de tu vida, y que no pierdas la fe, y que sigas perseverando en el camino que Él te ha mostrado. No dejes que tu fe mengue, a pesar de las muchas cosas negativas que estás experimentando. No dejes que este mundo, que al final va a ser juzgado y destruido, no dejes que este mundo te convenza, ni cedas ante sus tentaciones que este mundo te quiere dar. Mantente firme, sigue al Señor, cualquiera sean las circunstancias, sigue adelante, y el Señor te va a ayudar, va a estar contigo, aún en los momentos más difíciles de tu vida. Pero el llamado también es para ti, mi estimado amigo o amiga que me escuchas. Tú que todavía no has hecho la decisión de seguir a Jesús, ni de reconocerlo como Señor. En este momento tienes la oportunidad de acercarte a Él y de reconocerle a Él como Salvador y como Señor de tu vida.
No te dejes convencer por este falso sistema que lo único que quiere es engañarte y atraparte. Libérate de este sistema, libérate de este mundo, libérate de las mentiras, de los engañadores que solo quieren atraparte y llevarte más a una vida de oscuridad. Sal de esa vida de pecado en que te encuentras. Arrepiéntete y reconoce a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Y Él te perdonará, quitará esa carga pesada de todas las cosas malas que tú has hecho. Te redimirá y te hará una nueva criatura, libre de toda maldad, para que seas una persona grata a los ojos de Dios, llevada a hacer las cosas santas y buenas a las que el Señor te llama. Para todos ustedes, mis estimados hermanos y amigos, yo les pido, acérquense al Señor. Los días van a ser muy difíciles de aquí en adelante y tenemos que estar aferrados solamente al Señor Jesús, que vendrá muy pronto y su venida será notoria, porque Él vendrá de los cielos con poder y gran gloria para juzgar a toda esta humanidad, que lo único que ha hecho es batallar y pelear contra Dios. No pierdas esta oportunidad, mi estimado amigo y amiga. Reconcíliate con el Señor y Él te dará el perdón y la paz. En este momento voy a hacer una oración. Y si está en tu corazón hacer lo mismo, ahí en el lugar donde te encuentras, yo te pido que repitas las palabras que yo voy a decir. Di conmigo: Padre Celestial, yo reconozco que tú eres un Dios justo y que vas a hacer tu justa justicia juzgando a este mundo. Te pido que en este momento tú me perdones de todos mis pecados cometidos. Yo quiero reconocer a Jesucristo, tu Hijo, como mi Salvador y como mi Señor. Guíame y límpiame, lávame y renuévame. Séllame con tu Santo Espíritu y hazme una nueva persona, porque yo quiero caminar contigo y vivir para ti hasta el fin de mis días. Te alabo y te doy las gracias, Padre Celestial. Entrego en tus manos mi vida para que tú hagas tu voluntad. Gracias, Padre amado. Oro así en el nombre de tu amado Hijo Jesús, mi Salvador y Señor. Amén y amén. Si tú, estimado amigo, has hecho esta oración, yo te pido que tú hagas 3 cosas. Lee la Biblia. Dios te va a hablar por medio de su palabra y Él te va a decir lo que tienes que hacer. En segundo lugar, ora al Señor. Trata de tener una comunión continua con Dios por medio de la oración. Y Él también, que conoce tus necesidades, te va a responder y te va a ayudar. Y en tercer lugar, congrégate en una iglesia cristiana, en una iglesia evangélica, donde se predique el mensaje de la palabra de Dios. Y trata de reunirte con todas aquellas personas que también temen a Dios y tratan de edificarse en la palabra de Dios. Estas 3 cosas te lo dejo para que tú las pongas en práctica. Y que Dios te bendiga, a ti, mi estimado amigo, y a ti, mi estimada amiga. Que Dios te bendiga. Amén.